Pasadas las 17 horas, aparentemente un desperfecto técnico en una camioneta hizo que el tránsito se viera afectado así, de esta manera como vemos en las imágenes. Justo a esa hora en donde es el horario de salida de las escuelas, mucha gente que también termina de trabajar en ese horario o que se va a trabajar a esa hora, y se generó esta fila de vehículos colectivos que no podían avanzar más allá del trabajo que estaban realizando arriba del puente con este vehículo. Defensa Civil estuvo trabajando allí, obviamente con tránsito y policía. De un lado o del otro, los vecinos se encontraron con la imposibilidad de tránsito porque estaba evidentemente tomado uno de los carriles y por tanto había que ordenar una pasada de tramo a tramo, hora, hora y media, la incomodidad, por supuesto el apuro de aquellos que, entre otras cosas, debían completar algún paso. Por ejemplo, el ir a buscar a los chicos, ese fue el más repetido, el más reiterado de los pedidos, tener a sus hijos en la puerta del colegio o incluso con docentes esperando para poder retirarlos. Incomodidad absoluta. Pero la razón no es que, bueno, se terminó allí o se consiguió luego de algunas horas terminar con este problema. A esta hora, si usted quiere, le mostramos y le contamos cómo está la situación en el cruce del puente hacia la zona sur, que la verdad es una cosa dificilísima de entender todavía a esta hora. Pero vamos a empezar justamente a compartir, Lucrecia, lo que nos decían los vecinos. ¿Sí? Escuchamos. Soy un vecino de Río Grande. Hoy alrededor de las 17:30 horas intenté volver a mi casa desde el centro hacia Margen Sur. Estuve más de una hora y media, tratando de ingresar al puente. Todos los accesos desde Perón, Centro, AGP, colapsadísimos de autos. La gente se bajaba de los transportes públicos, de los colectivos, de los taxis, remises. Porque claro, estaba esperando, si quiere ingresar al puente. Cansados, agotados, preferían caminar el puente y llegar a sus casas. La verdad que es un desastre. La clase dirigencial es un desastre. Deberían renunciar todos. Bueno, y allí estaba el comentario, el audio que nos enviaban a través del 2964-6184-74, el WhatsApp de Info3, mencionando la cantidad de horas que tuvieron que estar esperando para ingresar al puente. Ni siquiera estaban arriba del puente, sino que estaban en el ingreso. Y esto, como bien decías, Pablo, generalmente cuando suceden este tipo de hechos, a la hora, hora y media, 2 horas, se soluciona. Bueno, esta vez el caos es realmente complicadísimo porque a esta hora de la noche estamos viendo lo que está sucediendo allá. Continuo es el intento de vecinos que, por supuesto, están tratando de regresar y todos aquellos que están volviendo, porque quizás muchos fueron a hacer un trámite o tenían que ir a hacer una actividad, a dejar a alguien. Cada uno tiene, obviamente, la razón para hacer este tránsito ida y vuelta. Así que imagínese usted, por ejemplo, el que debía ir a trabajar, el que debía subirse al transporte público y empezó a caminar. Pero esto, ¿por qué razón se da? Porque no hay otra alternativa que no sea el puente General Mosconi. Es la única salida. Hace tiempo ya nos habían dicho, hubo una apertura de una ruta provincial que al final fracasó por una cuestión, un error aparentemente o una mala práctica del final de esa apertura que deja a los vecinos sin alternativa más allá de este puente. Sí, que los vecinos siguen insistiendo con la apertura. En teoría ya estaba para poder hacer la apertura de la ruta complementaria, teniendo en cuenta los trabajos que se estaban realizando. Recordemos allí en la entrada al puente. Bueno, por el momento no hay novedades con respecto a esa otra apertura para descongestionar lo que sucede en el puente. Y más, bueno, lamentablemente sucedió en un horario, como decíamos, donde el caos vehicular ya es bastante complejo, pero 4 horas de demoras, como decían algunos, ya es demasiado. Y estamos viendo las imágenes ahora, ¿no? Es una cantidad de vehículos Pacheco, impresionante. El intento de acceder a lo que es ya el ingreso prácticamente al puente. Colas que, por supuesto, vienen allí desde Pacheco. Y a esto le tiene que sumar también la calle o el acceso de Perón, la salida de la AGP, la gente que intenta salir del barrio para ir a trabajar, para resultar en algún trámite, para ir a buscar a alguien, y la cantidad de vecinos que, insistimos, utilizando el servicio público, llegando prácticamente hasta todo lo que sería el inicio de Boguar, o sea, Boguar y 11 de julio, San Martín y 11 de julio, para que ustedes lo tengan en cuenta, estaba hasta hace algunos minutos
colapsado, no se podía ir hacia la zona sur, ni siquiera ingresar a la GP, porque se le sumaba a esto la cantidad de colas de vehículos que estaban esperando siquiera poder ingresar a la calle Pacheco. Ricardo Rojas, otra de las calles también, que estuvo toda la tarde colapsada con muchos vehículos, también porque uno busca caminos alternativos para llegar a la zona del centro, ni hablar para ir a Chacra 2 con el resto de las calles que están teniendo alguna obra y demás, que está todo cortado. Esto generó prácticamente el caos en toda la ciudad, pero allí veíamos los colectivos, Pablo. La gente que iba dentro del colectivo prefería bajarse, ir caminando y bueno, quizás llegaba antes a su casa. 5 de la tarde, todavía no había salido, por ejemplo, el turno tarde de cualquiera de las escuelas que están en la propia margen sur, ni hablar de aquellos que estudian en el centro y que deben regresar 5 de la tarde, momento también en que muchos dejan de trabajar o salen 4 y pico de la tarde. Si tardaste un ratito, fuiste a hacer un trámite o a comprar algo, porque también puede ser una actividad que practicás después de tu horario laboral. Hoy no pudiste regresar hasta 7 y media de la tarde, 8, algunos todavía lo estarán intentando. Bueno, es lo que estamos viendo, un tránsito muy pesado. Obviamente también las alternativas del enojo, el bocinazo, el fastidio, que es absolutamente entendible. Tal cual. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero evidentemente acá las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto porque cuando sucede esto pasa lo que veíamos recién en imágenes, que todavía a esta hora de la noche sigue el caos vehicular en la zona del puente.